Muy buenas tardes, muy buenas noches, mis hermanos. Que el Señor les bendiga. Es un gusto poder estar con ustedes nuevamente. Quiero saber si me pueden escuchar, que me puedan decir ahí un amén sonoro. Amén, Amén sí se y escucha. bienvenido. Gracias, gracias, hermano. Un gusto, un gusto. Ahora estamos listos para retomar nuevamente nuestra clase de Apocalipsis. Y antes de comenzar, vamos a orar al Señor para poner este tiempo en sus manos. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Dios Todopoderoso, te damos gracias en esta noche por la oportunidad que nos das de poder reunirnos nuevamente para dedicarnos, Señor, al estudio de tu palabra. Te pedimos, Señor, que tengas misericordia de nosotros, que abras nuestra mente y nuestro corazón para que nos ayudes a escuchar tu palabra, a oírla, a entenderla, Señor, para saber cómo interpretar esta profecía que tú has dado para nosotros, Señor, para que podamos guiarnos en medio de tiempos tempestuosos, en medio de tiempos, Señor, donde la gente llama malo a lo bueno y bueno a lo malo, Señor. Tú nos has dado tu palabra como un faro de luz, como una luminaria, Señor, que alumbra en medio de la más densa oscuridad. Permítenos por tu Espíritu Santo seguir esa luz y no la sabiduría mundana, Señor, que es carnal y diabólica. Permítenos, Señor, ser eh, guiados por esta palabra, ser alimentados por ella, ser sustentados, Señor, y ser confortados aún en medio del señalamiento y la persecución y la hostilidad en contra de los cristianos, Señor. Te pedimos que nos ayudes a ser como iglesia, administradora de estas verdades, Señor, y proclamadora también de estas verdades, guardadora, Señor, de estas verdades, para que todos aquellos que son parte de nosotros, Señor, puedan conocer también estas cosas y puedan proclamarlas así como nosotros, para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Gloria al Señor, mis amados. Vamos a desplegar aquí nuestra, nuestro material para compartir el día de hoy. Esta es. Sí. Mm. Ok, los de casa me indican a ver si pueden ver la presentación. Sí se ve, hermano. Muchas gracias. Muy bien, entonces hemos venido estudiando todo el libro del Apocalipsis. Ahorita nos encontramos en el capítulo 8, los versos desde el 6. Vamos a estar acá viendo este tema de las trompetas desde el versículo 6 de Apocalipsis 8 hasta el verso 11, 19. Y hemos visto ya la introducción, el prólogo, las cartas a las 7 iglesias. Las cartas a las 7 iglesias, los 144,000, los 7 sellos, y ahora ya vamos por las 7 trompetas. Dentro de esta serie de las 7 trompetas, vimos anteriormente las primeras 4 trompetas y nos tocaría el día de hoy la introducción a la quinta y sexta trompeta. Pero como yo sé que han pasado 2 semanas y que quizás no recuerdan ya lo que vimos la última vez, vamos a hacer primeramente un refrescamiento para que hagamos memoria de lo que hemos venido estudiando y posteriormente vamos a entrar ya de lleno a lo que es el tema para esta noche, que es solamente una introducción a la quinta y a la sexta trompeta, ¿verdad? Después de eso, vamos a ver lo que es la quinta trompeta ya más en detalle. Entonces, hagamos una recapitulación primero de las primeras 4 trompetas que encontramos en Apocalipsis 8, del 6 al 12.
Si me ayuda Pablo ahí a leer Apocalipsis 8, del 6 al 2. Sí. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta, y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego, fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. El tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. El cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. Bien, si agarramos este pasaje en contexto y recordamos todo lo que hemos venido estudiando, nos vamos a recordar que antes de este capítulo 8 está el capítulo 6 y el capítulo 7 que hablan acerca de los 7 sellos. De nuevo, encontramos después de los 7 sellos, ahora 7 trompetas. Son 2 series de 7 que están divididos de la misma manera. Primero vemos 4 sellos, ¿verdad? Y esos 4 sellos nos hablan de 4 jinetes que tienen 4 plagas similares a lo que está sucediendo acá en esta narración de las 7 trompetas. Primero vemos 4 trompetas que traen plagas también, que son muy similares a las plagas de los sellos, que tienen la misma descripción y el mismo modus operandi, el mismo modo de operar. Entonces vemos a simple vista, dando un panorama general de lo que son estos 7 juicios, primeramente manifestados en los sellos y luego en las trompetas, que tienen muchas similaridades. Los dos son 7, hay 7 sellos y hay 7 trompetas. Primero, dividido con los 4 primeros sellos, que son los 4 jinetes del Apocalipsis, y que hablan de plagas sobre la tierra. Y luego vemos estas trompetas, que son 7 también, pero que están divididas primero en esta serie de 4 trompetas. Entonces ven cómo están relacionados unos con otros. Ven las similitudes que tienen. Así que al ver en un panorama más amplio todo lo que nos está dando el libro de Apocalipsis, podemos nosotros deducir que tanto los sellos como las trompetas, como las copas que vamos a ver después de esto, son 3 series de 7 dividido primeramente en 4. ¿Qué nos dice eso? Que están hablando exactamente de la misma cosa, solamente presentado desde un ángulo diferente. Primeramente, los sellos nos muestran a nosotros el juicio de Dios sobre la tierra, pero con énfasis en que Dios quiere salvar a sus elegidos para que sus elegidos no sufran estos juicios. A pesar de que ya están padeciendo en estos juicios de la tierra, Dios quiere salvar a sus elegidos antes de traer el juicio final que va a destruir finalmente a la tierra y a sus moradores impíos. Y vemos también ahora en las trompetas que está esa misma serie de 4 plagas que vienen a destruir la tierra, pero la perspectiva ahora cambia y no se mira la parte de los creyentes, no se mira la parte de los elegidos, sino que se mira el juicio de Dios sobre los impíos, idólatras y perseguidores de su iglesia. Es como que si cambiáramos de ángulo de cámara ahora para ver el otro lado.
¿verdad? Lo que pasa con los impíos. Y esto es lo que se describe en este capítulo 8. En el 8:6 vemos y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Esto es, mis hermanos, recuérdense que cuando pasamos por acá, dijimos que este era un verso de transición, porque pasaba de los sellos a las trompetas. Y entonces aquí nos dice, los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El verso 6 entonces retoma donde se quedó el verso 2. Porque ustedes se recuerdan que el verso 2 habla solamente acerca de 7 ángeles que tenían 7 trompetas y después comienza a narrar otras cosas. En el verso 6 ya pasamos directamente a ver los ángeles con las trompetas. Estos ángeles que se hablaron en el versículo 2, ahora comienzan en el verso 6 a tocar esas trompetas. ¿Tienes Apocalipsis 8, verso 2? Y vi los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se le dieron 7 trompetas. Sí, ese verso 2 solo dice que estos ángeles tienen 7 trompetas, pero ya en el verso 6 se disponen a tocarlas. Ya estos ángeles ya están listos para la acción. Y después que tocan las trompetas, entonces vienen los juicios sobre la tierra. Ahora, tenemos que saber que las trompetas no siguen los sellos en orden cronológico, sino en el orden en que las visiones fueron presentadas a Juan. Y esto es importante saberlo, hermanos, porque en el mundo evangélico moderno se enseña que los sellos, las trompetas y las copas son juicios que acontecen en orden cronológico y que corresponden a eventos actuales, ¿verdad? Dicen el COVID fue el tercer jinete porque salía de él una peste destructora. Sin embargo, cada uno de estos elementos, tanto de los sellos como de las trompetas, como de las copas, representan juicios generales de Dios que no acontecen en orden cronológico. Esto no está hablando del 2019, esto no está hablando que van a venir en el 2030, no está hablando que van a venir en el 2026. Cuando Juan muestra primero los sellos y después las trompetas, no lo está mostrando en un orden cronológico. Cuando él dice, y después de esto, y estas cosas, él está presentando el orden en el que las visiones le van apareciendo. Y estas visiones, nuevamente, representan los mismos juicios que vamos a ver a lo largo de estas descripciones y de estas imágenes y estos símbolos. Así que no están en orden cronológico, sino que están en el orden en el que es presentada la visión a Juan. Las trompetas describen los mismos juicios en el mismo periodo de tiempo presentado en los sellos. ¿Cuál es ese periodo de tiempo? El tiempo de la iglesia, los días finales, el tiempo entre la resurrección del Señor Jesucristo y su segunda venida. Así que todo lo que el Apocalipsis muestra para nosotros, todos los juicios, todas las cosas que están pasando, la persecución de los santos, la persecución de la iglesia, todas las cosas que están sucediendo abarcan el espacio de tiempo, por lo menos acá, en estas primeras 4 trompetas, tiene que ver con el tiempo entre la resurrección de Cristo y la segunda venida. O sea, estas son las cosas que están pasando en la tierra. Y mis hermanos, hablábamos anteriormente que no teníamos que esperar que viniera una tribulación aún más grande como la que nunca se ha visto. Porque si nos vamos atrás, ese tipo de tribulaciones ya han sido presenciadas y ya han sido vividas por la iglesia. Si nosotros leemos el libro El mártir de las catacumbas, ahí nos vamos a dar cuenta las desgracias y las tribulaciones que los cristianos pasaban durante el Imperio Romano. Entonces esa persecución ya ha estado. Yo les decía que nosotros experimentamos un tiempo de paz que es inusual en la línea de tiempo, porque corresponde al periodo de paz que viene después de 2 guerras mundiales. O sea, el mundo después de 2 guerras mundiales se reconstruyó e hizo un pacto de paz que resultó en la creación de las Naciones Unidas
y en algunos tratados para evitar que el mundo cayera nuevamente en una guerra mundial, como las dos guerras mundiales que se vivieron. Así que la paz que nosotros tenemos es un paréntesis breve, pequeñísimo, en la historia de tiempo de la humanidad. Porque la historia humana ha sido crítica, ha sido violenta, ha sido hostil, y la persecución contra los cristianos de parte de todos los imperios que han habido ha sido sin tregua, ha sido una carnicería, ha sido una situación difícil. Por lo tanto, estos juicios y estas cosas difíciles ya están sobre la humanidad. También otra perspectiva que nos impide a nosotros ver que estas cosas ya están pasando es el hecho de que vivimos en el hemisferio occidental, donde la mayor parte de los pobladores son cristianos. Pero si nosotros nos vamos a Medio Oriente a ver cuál es la realidad de los cristianos ahí, nos vamos a dar cuenta que es una realidad completamente diferente, hermanos. ¿Verdad? Entonces estos juicios ya están acá. Ya están acá. Y ahora cuando vemos todo el panorama mundial y todo lo que está pasando política y culturalmente, la islamización de Europa Occidental, como a través de esas oleadas de migración están incidiendo sobre la política, sobre la cultura y sobre la sociedad europea. Países como Francia, Inglaterra, Alemania, Irlanda, están teniendo esas olas masivas de musulmanes que están queriendo imponer su ley sharia sobre estas naciones. Uno dice, esta gente está llenando todo el continente europeo, ¿qué va a pasar? Obviamente, si esto sigue, el cristianismo va a ser perseguido, va a ser azotado, va a sufrir los embates de todo este crecimiento. No sé si han tenido la oportunidad de ver algunas de las manifestaciones en España, por ejemplo. Una de las consignas que gritan los españoles es: España es cristiana y no musulmana. España es cristiana y no musulmana, porque también esas oleadas de Islam están llegando a países europeos que tradicionalmente han sido cristianos, aunque católicos romanos, pero cristianos, ¿verdad? Creen en el Señor Jesucristo. Ahora, cuando todo esto pase, entonces la persecución va a ser inminente, va a ser igual o peor que en tiempos del Imperio Romano, el Imperio Otomano, el Imperio Bizantino y todo lo demás. Así que todo esto para decirles que estos juicios que leemos nosotros en esta primera serie de 4 abarcan el tiempo de la iglesia, entre la resurrección del Señor Jesucristo y su segunda venida. Así que esto es ahora. Cuando leemos estas cosas, tenemos que leer que son parte de toda la persecución y todas las tribulaciones y toda la dificultad que la iglesia ha experimentado a lo largo de la historia. Mientras que los sellos describen los juicios desde la perspectiva de los creyentes, las trompetas describen los juicios desde la perspectiva de los incrédulos dentro y fuera de la iglesia visible, porque adentro de la iglesia también hay incrédulos. Las trompetas se asemejan a algunas pruebas presentadas en los sellos, pero su propósito principal es castigar. ¿Cuáles son cuál es la simbología de esta trompeta? El primer ángel tocó la primera trompeta y ¿qué pasó? Hubo granizo y fuego. Sí, lluvia de fuego y granizo. El segundo ángel tocó la trompeta y ¿qué pasó? A ver si se recuerdan. Una montaña fue lanzada. Eso, una estrellita, hermano. El tercer ángel tocó la trompeta y ¿qué pasó? A ver. Sí, una estrella cayó del cielo, ¿verdad? Y contaminó la tercera parte de aguas de la tierra y ¿cómo se llama? ¿Cómo es que dice? Que era amarga como el ajenjo, se hizo amarga como el ajenjo. El cuarto ángel tocó la trompeta y ¿qué pasó?
El sol. Oscuridad. Oscuridad, sí, correcto. Entonces, eso es lo que pasa en esta primera serie de 4 que vemos en estos 7 juicios de las trompetas. Y, de nuevo, si nosotros comparamos uno a uno cómo suceden las trompetas junto con los sellos, nos vamos a dar cuenta que son exactamente lo mismo. O sea, no exactamente, pero representan lo mismo, hablan acerca de las mismas cosas. Por ejemplo, las 3 primeras trompetas representan juicios de fuego que afectan partes de la tierra, del mar, de los ríos y de la humanidad. Vemos los recursos naturales como un símbolo del bienestar y la alimentación y del crecimiento y el desarrollo de la humanidad ser afectado por estos juicios. La primera trompeta simboliza la plaga de granizo y fuego de Egipto, y con ella viene gran hambruna. Cuando vemos esta plaga de granizo y fuego, es exactamente, y esta sí, exactamente descrita como este juicio de las trompetas. ¿Qué nos quiere decir eso, hermanos? Que los primeros cristianos, cuando recibieron esta profecía de Juan y leían acerca de esto, de este fuego con granizo que caía sobre la tierra, ellos no se imaginaban lo que nosotros interpretamos ahora por eso. Alguien podría decir el cambio climático o una catástrofe cosmológica y todo lo demás. Cuando ellos recibieron esa profecía, lo primero que les vino a la mente a ellos fue la descripción de Éxodo de esta plaga. Entonces, si nosotros, y eso es muy importante que nosotros entendamos, ¿por qué? Porque ¿cuál es la relación de una cosa con otra? ¿Por qué ellos relacionaban esta lluvia de granizo y de fuego con lo que pasó en Egipto? Porque en Egipto, Faraón tenía como esclavo a los judíos, ¿sí? Y entonces el Señor mandó estas plagas como juicio a Egipto para que Faraón dejara ir a su pueblo. ¿Y entonces eso qué tiene que ver con los cristianos? Los cristianos actualmente estamos siendo esclavos en este mundo por el príncipe de este mundo que opera en los aires, influenciando los gobiernos para que persigan a los cristianos y para que los opriman de la misma manera que Faraón oprimía a los cristianos en Egipto. Entonces, ¿cuál es la única manera que Faraón va a dejar ir al pueblo del Señor? ¿Cuál es la única manera en la que este mundo va a dejar ir a los hijos de Dios? Que Dios traiga su juicio sobre ellos, ¿verdad? Entonces, este es el principio de los juicios que Dios trae sobre este mundo para que los cristianos puedan salir de él y puedan ir hacia el Canaán espiritual, que es la nueva Jerusalén. ¿Entienden toda la analogía de Apocalipsis? Por eso es importante que nosotros conectemos estos eventos con lo que realmente tiene que estar conectado y no con las cosas que pasan en la actualidad. Porque si nosotros hacemos eso, si nosotros conectamos la estrella Hale-Bopp con el cometa Hale-Bopp, quiere decir que esta profecía no era importante para los cristianos del primer siglo, sino que era importante solamente para los que vieron el cometa Hale-Bopp y que saben qué es el cometa Hale-Bopp. Y eso es ridículo, no tiene sentido. Porque la palabra de Dios tiene relevancia y tiene aplicación para los cristianos en todas las épocas. Entonces, si nosotros interpretamos la Biblia como tiene que ser interpretada, la Biblia nos puede hablar a nosotros acerca de lo que está pasando ahorita con la misma relevancia como le habló a los cristianos hace 2000 años. Así que es la importancia de saber estas cosas. La segunda trompeta dice que una montaña cae al mar y lo llena de sangre. Y esto se asocia con la plaga de Egipto, en la que se convierte en sangre el río Nilo. Simboliza el juicio a las naciones por medio de la escasez y el desabastecimiento. La tercera trompeta, una estrella ardiente cae del cielo y contamina la tercera parte de los ríos y los manantiales de agua. Esa estrella simboliza un ser angelical o un reino que cae a causa del juicio.
Dijimos que es una ridiculez y algo completamente insólito pensar que un planeta puede caer a la Tierra, principalmente porque casi todos los planetas del sistema solar son muchísimas veces más grandes que la Tierra. Si eso cae, la Tierra desaparece completamente. ¿Verdad? Cuando se habla acerca de esta estrella, se habla acerca de un ser celestial que es una representación de los gobiernos de la Tierra. Es el juicio de Dios trayendo castigo o desbaratando estos imperios de la Tierra. Y luego viene la cuarta trompeta que trae oscuridad. Esta está asociada a la plaga de oscuridad de Egipto. Esto representa una serie de juicios divinos que hunden a los hombres en la desesperación al hacerles comprender la inutilidad de su idolatría y que el desastre se cierne rápidamente sobre ellos. Aún los judíos, hablando acerca de la plaga de la oscuridad en Éxodo, ellos miraban esa plaga de oscuridad como algo simbólico. Es decir, como que Dios entenebrecía completamente el juicio cultural, social y moral de las personas. Mis hermanos, no es extraño y no es difícil imaginarse cómo Dios oscurece de una manera tan profunda el juicio de las personas que llegan a distorsionar la verdad y a llamar bueno a lo malo y malo a lo bueno. En estos días que estuve por allá, por el norte, pude ver algunos ejemplos de esto, de cómo Dios ha oscurecido de una manera tan profunda el entendimiento de las personas. Era tal que miro manifestaciones de personas que están levantándose en pro del feminismo y cuando les preguntan ¿qué prefieres? ¿El feminismo o el islam? Entonces salen a la defensa del islam diciendo de que, bueno, en primer lugar no es eso lo que estamos peleando, no debería de hacer tal comparación, pero si tuviera que elegir, todas las personas tienen el derecho a creer, todas las personas tienen el derecho a profesar la religión que ellos quieren y no está para mí decidir qué religión debe profesar la persona. Y cuando estamos viendo el contexto de la manifestación, son personas blancas protestando en su propio país hacia las autoridades conservadoras por una sociedad más liberal que tolere y que permita el feminismo y todas esas cosas de la agenda woke, ¿verdad? Pero la situación es que la persona que está haciendo esta pregunta, ¿qué prefieres? ¿Feminismo o islam? Y las personas no quieren dar una decisión, una respuesta categórica, ¿verdad? Y decir, no quiero el islam. No, el islam es malo, sino que se abstienen de dar una respuesta, ¿verdad? Esta persona que les pregunta les dice, la razón por la que te estoy preguntando esto es porque el islam reprime totalmente los derechos de las mujeres. Reprime totalmente a la mujer, a tal grado que en estos días en Afganistán se prohibió a las mujeres hablar en público, leer en público o vociferar cualquier tipo de situación en público. Una mujer debe ser muda en público en Afganistán. Entonces, esta gente que está protestando por estas cosas no se atreve a decir y hablar en contra de esas represiones y se manifiesta en contra del cristianismo, porque el cristianismo, según ellos, sí reprime a la mujer. Así que uno dice, puchica, tiene que estar bien entenebrecida la mente de una persona para no entender estas cosas. Así que esa es parte del juicio de Dios sobre una sociedad, sobre una cultura. En Inglaterra, por ejemplo, están los mismos policías nacionales blancos ingleses, están reprimiendo
a los ingleses blancos que se manifiestan en contra del Islam, porque deben deben tolerar la diversidad racial, porque deben de tolerar la promoción de sus valores y de su religión que desplaza los valores cristianos. Entonces, ¿qué clase de oscuridad, qué clase de entenebrecimiento ha caído sobre esas personas que no pueden ver que esta religión nefasta para todos los países, para todas las demás religiones, está extendiéndose como un cáncer, como un tumor por todo el continente europeo? Y aún ellos mismos están entenebrecidos de tal manera que salen de sus países huyendo de la ley Sharia, que los tiene reprimidos, que los tiene sin derecho, que tiene los países convertidos en miseria. Y se van a Alemania, se van a Francia, se van a España, se van a todos estos países porque hay prosperidad. Pero llegan a esos países pidiendo la ley Sharia. Por la misma razón por la que salieron, están llegando ahí a poner nuevamente lo que tanto les ha causado daño. Ahora, no quiero hacer con esto política, pero es un ejemplo de cómo el entendimiento de las personas está oscurecido, que no pueden ver las cosas que le causan mal y las llaman como buenas. Lo mismo si hablamos de la agenda LGBT y de todas estas cosas. Sí. En el cuarto párrafo, no entiendo bien la parte del 3, simboliza un ser angelical o un reino. Entonces, ¿lo puedo volver a explicar? Sí, si recuerdan en la clase pasada, asociamos todos los versículos que hablaban de estrella a un ser angelical. Cuando se habla de una estrella caída del cielo, ese es el lenguaje del Antiguo Testamento que se usa para describir la caída del Luzbel y la descripción de otros seres angelicales que cayeron. Cuando nosotros vemos eso en contexto, lo que simboliza es el espíritu de las tinieblas morando en los principales gobiernos. De manera que cuando cae esta estrella, cuando cae este astro, lo que está hablando ahí es la caída de los gobiernos, la caída del espíritu detrás de todos esos gobiernos. Así que eso es lo que simboliza ahí. Para ver todos los versículos y todo lo que hablamos, vaya a ver la clase anterior y ahí está todo el contexto de lo que dijimos de estas cosas. Ahorita solo estamos haciendo un refresh, ¿verdad? Para que volvamos a entrar en calor con estas cosas. Así que la estrella es el ángel detrás de estos gobiernos o el ser espiritual detrás de estos gobiernos, que Dios, cuando trae su juicio, hace todos los gobiernos de la tierra. Y luego la oscuridad es esa oscuridad cultural y social y espiritual en la que Dios abandona a la gente impía y la gente que persigue la iglesia. Como Cristo es presentado en el pasaje, como el Rey soberano y omnipotente que gobierna sobre todas las cosas, celestiales y terrenales, visibles e invisibles, buenas y malas. Él dará a su tiempo a cada una de sus criaturas su justa retribución. A los malvados su castigo y a sus hijos su galardón, librándolos de todas las angustias del presente siglo malo. ¿Cómo trae consuelo a los cristianos de todas las épocas? La cuarta trompeta, dijimos, es el clímax lógico y el punto de énfasis de la primera serie de 4 trompetas, ya que expresa el pensamiento subyacente de las 3 primeras. Es un emblema de la separación espiritual de Dios del incrédulo endurecido. Las tinieblas son figurativas y se refieren a todos los acontecimientos divinamente ordenados para recordar a los perseguidores de la iglesia y a los que dentro de la iglesia se alinean con la cultura idólatra, que su idolatría es vana y que están separados del Dios vivo y que ya están sufriendo de forma inicial su juicio a través del oscurecimiento espiritual y cultural. Cuando vemos, hermanos, todas estas cosas que pasan en todos estos países,
es lógico, es normal y es natural pensar que todo lo que está pasando con esta gente es el juicio de Dios. Es el juicio de Dios. Cuando vemos que un enemigo está invadiendo un país, pero los de ese mismo país no quieren luchar, sino que quieren promover los derechos del enemigo, nos dice eso es lógico, es oscurecimiento. Y cuando esta gente se expresa o se manifiesta, uno dice se merecen lo que están pasando. ¿Por qué? Porque es el juicio de Dios sobre ellos. ¿Verdad? La gente que promueve abiertamente toda esta agenda LGBT, vaya, uno pensaría en los Estados Unidos, después de todos estos 4 años de gobierno, de un partido liberal, con todo lo que ha pasado, con todo el caos que ha venido sobre Estados Unidos social y económicamente, la gente querría un cambio, querría un candidato más conservador, pero la realidad es que siguen queriendo ese cambio a pesar de todos los desórdenes que hay. Entonces, ¿qué es eso? El juicio de Dios, el entenebrecimiento de la mente para que no puedan pensar correctamente y que quieran seguir en todas esas prácticas terribles. Así que Dios trae ese oscurecimiento espiritual y cultural sobre las naciones como parte del juicio que ya están experimentando. Y el resultado es, hermanos, que los países donde más se promueven estas cosas son los que están más mal, económica, cultural, social y de todo tipo. Si alguien viajaba a Francia hace unos 10 años, podría darse cuenta la debacle en la que está ahora. Solo con ver imágenes de la ciudad, del esplendor de lo que era Francia, ¿verdad? Tan rica culturalmente y en todos los sentidos, ahora parece como que si fuera el centro de Los Ángeles o de Detroit, con indigentes en las calles y con problemas de países tercermundistas. Ese es el juicio de Dios. Y lógicamente, la vida para los cristianos ahí se vuelve aún más difícil todavía. En contraste con los creyentes, cuya fe ha sido protegida al ser sellados del daño dirigido a la tierra, el mar y los árboles. Así que ahora vamos a ver brevemente la introducción a la quinta y a la sexta trompeta que se da en el versículo 13 del capítulo 8. Las primeras 4 trompetas las vimos hasta el versículo 12. Ahora este verso 13 es la transición a la trompeta número 5 y 6. Leamos ahí el verso 13. Alejandro. Y miré y oí a un ángel volar por el medio del cielo, diciendo a gran voz, ay, 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 de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que estaban para sonar los 3 ángeles. Cuando uno lee las 4 trompetas, dice que es tremendo todo eso que viene. Pero leemos en el verso 13 que lo peor está por venir. Dice el profeta, ¿verdad? Que escuchó a un ángel volar por medio del cielo, diciendo, ay, ay, ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están por sonar los 3 ángeles. O sea que estas trompetas que vienen son más terribles todavía que estas primeras 4. ¿Qué puede ser peor que estas 4 cosas que pasaron anteriormente? Leamos en contexto, mis hermanos. Ludwig. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra ni a cosa verde alguna,
ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus mentes. Y les fue dado que no los mató. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Bien, Emanuel. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro. Sus caras eran como caras humanas. Tenían como cabello como de mujer. Dientes eran como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como escorpiones, también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. El primer ay pasó, he aquí, vienen aún 2 ayes después de él. Entonces, si recuerdan, en el verso 3 se habla de 3 ayes. Cuando decimos ayes, nos referimos al ay. Entonces, estas primeras 2 descripciones hablan acerca de los primeros 2 ayes y aún falta un ay más por venir. Entonces, esta solo es la introducción a lo que vamos a ver. Vamos a enfocarnos en lo que dice el verso 13. Las 3 últimas trompetas son introducidas por una frase que indica una nueva visión. Dice, entonces miré y oí. Ya cuando Juan está diciendo esto, está diciendo que viene una nueva serie. Pasaron estas primeras 4 y ahora a continuación viene una nueva visión. Estas trompetas se distinguen literalmente de las 4 primeras por la fórmula introductoria, junto con el águila que proclama un triple ay que caerá sobre los impíos a través de los restantes 3 toques de trompeta. El propósito de esta división literaria es resaltar el aspecto más duro de las trompetas restantes. O sea, todo esto se hace para resaltar que lo que viene es todavía más fuerte que lo que acabamos de ver nosotros en la sección anterior. Lo que Juan ve es un águila volando en medio del cielo. Y vamos a ver por qué eso es importante y qué es lo que eso significa. El modelo del Éxodo sigue en mente, ya que ahí las plagas se hicieron cada vez más severas y específicas en su aplicación. Como el corazón de Faraón se endurecía con cada plaga, el Señor intensificaba más las plagas hasta que llegó a la cúspide de todas, que fue la muerte de los primogénitos de Egipto. Así que este mismo patrón que nosotros vemos en las plagas de Egipto, vemos acá en estos juicios de las trompetas. Cada trompeta va endureciendo más y más y más la intensidad del juicio que Dios está trayendo sobre la tierra. La presencia del águila apunta a pruebas más serias, ya que la frase volando en medio del cielo se refiere en otros lugares solo a criaturas voladoras que aparecen en anticipación del juicio final. Y recordemos que el águila es un animal carroñero, ¿verdad? Es un animal que representa o está cerca de donde hay un cadáver, de donde hay muerte, de donde hay algo putrefacto, porque de eso se alimenta. Entonces, algunos textos de prueba. Apocalipsis 14:6. Nicolás. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicar a los animadores de la fe, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Pastor, pero ahí no es un águila, sino que es un ángel. Vamos a ver más adelante qué significa eso. Pero vemos también aquí en este pasaje de Apocalipsis que cuando este ser alado vuela, ¿verdad? Eso anticipa el juicio. Si seguimos leyendo ahí el capítulo 14, vamos a ver que después de esto viene el juicio final. Apocalipsis 19:17, Emily.
Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios. De nuevo está hablando acerca de juicio final. Apocalipsis 18:2. Sonia. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecida. De nuevo, un ave ahí que anticipa la caída, el juicio de Dios. Entonces vemos que siempre que se habla acerca de esta águila o de este ser volando en el cielo, el juicio de Dios está cerca. Y hay otros pasajes que hablan más claro acerca de eso, que vamos a ver más adelante. Los dos primeros ayes se asocian con el tercero, que alude al juicio final, al sentar las bases del mismo en la vida de los incrédulos y atormentarlos de un modo que prefiguran su tormento eterno. La razón por la que los malvados son afectados directamente es que no se arrepintieron en los primeros 4 juicios contra el ambiente que sostenía sus vidas y estilo de vida. Entonces, el aumento espiritual de estas últimas 3 trompetas se indica por la participación directa de los demonios. Ya vemos que langostas salen del abismo, ¿verdad? Y que tienen una apariencia amedrentadora y muchas cosas muy raras ahí que vamos a ir describiendo cuando entremos en cada una de esas trompetas, pero vemos que son diferentes de las otras en la manera en cómo aumentan intensidad para hacer a los impíos y a los idólatras tener un vislumbre del juicio final que va a venir sobre ellos. La mayor severidad de estas trompetas se expresa también en el hecho de que se llaman ayes, ¿verdad? No debemos olvidar eso. Ay es una expresión de dolor, es una expresión de sufrimiento. Entonces, sin duda, estas trompetas lo que van a causar en los moradores de la tierra es sufrimiento. Mientras que de las primeras 4 trompetas no se dice que son ayes, ¿verdad? Sino que estas últimas son las que se describen con esta expresión. Ahora, los versos del 7 al 12 se enfatiza que se interrumpen los patrones regulares de los ciclos de la naturaleza en la tierra y de las luminarias del cielo. Todo lo que tiene que ver con las primeras 4 trompetas tiene un efecto directo en la tierra, en el mar, en los ríos, en las aguas, en la población, en la luna, en las estrellas, en los astros, ¿sí? Vemos en el verso 7 los efectos de la primera trompeta, ¿verdad? Dice que quemó los árboles y toda la hierba verde. La razón teológica implícita de esto es connotar el juicio a los pecadores que han roto los patrones éticos y el pacto establecido por Dios. Apocalipsis 7:1 dice: después de esto vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni ningún árbol. De nuevo, estos sellos tienen una relación directa con estas trompetas porque afectan exactamente lo mismo. Las primeras trompetas afectan los recursos naturales y en los sellos, los primeros sellos con los 4 jinetes, afectan también los recursos naturales y la población. Pero en el 8:13 en adelante se hace explícita esta teología implícita que vimos aquí, que es connotar el juicio de los pecadores que han roto los patrones éticos y el pacto establecido por Dios. Este juicio es de naturaleza espiritual, como vamos a ver en el capítulo 9. Ahora hablemos acerca de esta águila que está volando en el cielo. En el Antiguo Testamento, las águilas señalan la llegada de la destrucción, especialmente en Oseas 8:1. ¿Verdad? ¿Puede leer? Dice, pon la boca, no, pon, bueno, conmigo, otra vez, No sé. espera. Ponga tu boca trompeta, o águila viene contra la casa de Jehová, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley.
Muchas gracias, don Sagrario. Entonces, como el águila viene contra la casa de Jehová porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. Si leemos en contexto, Oseas está hablando del juicio que viene sobre Israel por haber traspasado el pacto de Dios y por haberse rebelado contra su ley. Entonces dice que como águila viene contra la casa de Jehová, ¿el qué? El juicio. Viene a comer sus carnes, viene a comer sus carroñas, viene a comer lo que va a quedar de lo que el Señor va a matar de la casa de Israel por el juicio que va a traer. También en Jeremías 4:13, Mauro. He aquí que subirá como nube y su carro como torbellino. Más ligeros son sus caballos que las águilas. Ay de nosotros, porque entregados somos a despojo. Sí, se da cuenta, ¿verdad? Que nuevamente Jeremías, el profeta llorón, está hablando de la destrucción que viene sobre Jerusalén. Y dice que como águilas, ¿verdad? Más ligeros son sus caballos que las águilas. Ay de nosotros, porque entregados somos a sus despojos. Y otros pasajes de este mismo capítulo 4, como el 5, 19 y 21, nos hablan acerca de esa anticipación de las águilas como señal del juicio de Dios. Y similarmente, relaciona Jeremías que este juicio viene con el toque de trompeta, la que la trompeta está anunciando el juicio. ¿Y de qué estamos hablando en Apocalipsis? De las trompetas, ¿verdad? Entonces, siempre existe esa relación ahí con los juicios, Alejandro. Pero entonces ahí en Jeremías menciona la Biblia simplemente como una ejemplificación de juicio, o está hablando también de lo que vemos en Apocalipsis de las trompetas. Sí, lo que esto significa es que cuando esta gente recibió esta profecía y miraba a esa águila, lo relacionaba directamente como una señal del juicio. ¿Por qué? Porque vemos en Oseas, porque vemos en Jeremías, porque vemos en Isaías, que las águilas, que siempre que aparecen las águilas, viene el juicio, viene la destrucción sobre Israel. Eso es lo que esto nos muestra acá. Y también la figura aquí podría ser uno de los 4 seres vivientes que se describe como águila. Acuérdense que uno de los seres vivientes, una de las caras era como de águila. Entonces no es descabellado pensar que ese ser angelical que vimos que trae el juicio en Apocalipsis 14:6 es un águila, ¿verdad? Está relacionado con el águila. Este ángel volando anticipaba el juicio. Entonces probablemente la asociación metafórica no es incompatible con la probabilidad de que también represente un ser angelical, tal como lo dice en el 14:6. Para que vemos un ser angelical volando y que él trae el juicio. Entonces esa es la misma imagen, la misma metáfora del águila volando. Y si recordamos que los seres vivientes, uno tenía rostro de águila, es muy posible. Así que, mis hermanos, con esto terminamos esta introducción de la 5ª y la 6ª trompeta, que nos habla de los juicios que han de venir y nos anticipa los aires que traen estas trompetas. En la próxima clase vamos ya a meternos de lleno a la 5ª trompeta, que nos habla de todos esos seres demoníacos, ¿verdad? En forma de langostas y de escorpiones que tenían una ponzoña que hacían que los hombres quisieran morirse en vez de soportar el dolor, ¿verdad?, de su veneno. Y estas langostas con cabello de mujer y todo eso, ¿qué significan todas esas cosas? Eso va a ser el objeto de la próxima clase. Hasta entonces, vamos a hacer la aplicación que hemos venido haciendo durante todas estas otras clases. ¿Cómo esta profecía da consuelo a los creyentes? ¿Verdad? Y cómo es Jesucristo presentado a través de estas cosas. Por hoy vamos a quedarnos hasta acá y voy a pedirle a mi hermano Ludwig que pueda orar por nosotros. Padre amado, cuando nos gracias, Señor, que nos permitido estar aquí,
ya sea presencial o virtualmente, reunidos para aprender un poquito más de palabras. Gracias por darnos luz a este libro, Señor, que sabemos que se ha malinterpretado muchas veces y se han hecho toda clase de relatos imaginarios, Señor, a partir de él. Sí, dando claridad, Señor, sigue dándonos luz para poder entender lo que realmente la intención que había en tu corazón cuando inspiraste este libro, Señor. Y permite que pueda ser para nosotros un consuelo, permite que pueda ser para nosotros una guía, Señor, ahí como tú la intención que tenías cuando lo inspiraste. Guárdanos a cada uno de nosotros en el camino de regreso a nuestros hogares, que lleguemos bien y que nuestra semana pueda acabar bien. Te amamos. Amén. Amén. Sí, amén.